Shalom. Este video no es para los que quieren justificar su idolatría. Este video es para los que aman la verdad, incluso si duele. Muchos quieren hablar de expiación, vacas rojas, midrashim y hasta mitología griega, pero evitan lo más importante. Evitan lo que dice el Tanakh. Ignoran lo que Hashem ya dejó establecido. Siglos antes del cristianismo, justifican lo injustificable, tratando de colocar a un hombre como plan divino. Pero la Torá es clara, directa y sin lentes oscuros para esconder nada. No dice la palabra: no tendrás dioses sobre mi rostro. Shemot, Éxodo 23. Yo soy Hashem y fuera de mí no hay Salvador. Yeshayahu, Isaías 43:11. El alma que peca, esa morirá. Ezequiel 18:4. Dios no es hombre y miente. Números 23:19. ¿Entendiste eso bien? No es hombre. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en un hombre que supuestamente murió por ti? Algunos se cubren los ojos literalmente cuando hablan de estos temas, porque saben que si tú abres los tuyos, la verdad los dejará en evidencia. Acompáñenme bloque por bloque, short por short, parte por parte, y vamos a desmantelar cada excusa, cada evasión y cada manipulación de este apologista que dice indagar el contexto que se basa en idolatría. Porque aunque no lo diga abiertamente, lo dijo, solo hay que abrir los ojos. ¿Oíste bien lo que este apologista dijo? Que Israel copió ritos como la circuncisión y los sacrificios de religiones paganas. ¡Qué falta de conocimiento! Primero, en hebreo no son, como expliqué antes, como ignoraron, sacrificios. No es sacrificios, son korbanot, que viene de la raíz karav, que se traduce acercarse. No es lo mismo matar por miedo a los dioses que acercarse a Hashem por obediencia y limpieza espiritual. Y la circuncisión fue dada a Abraham directamente por Hashem en Bereshit, Génesis 17, muchos antes de Egipto o Canaán tener influencia sobre Israel. No es invención humana. Y encima de todo, ¿qué hace él al decir esto? Justificar su propia idolatría. Israel por supuestamente copió. Él dice, eso no justifica que tú adores a un hombre. Eso es como decir yo robo porque otros también roban. No, eso no funciona con el Dios de Israel. Hashem no nos dijo, haz lo que ves en Egipto o Canaán. Él no dijo eso, sino justo lo contrario. Dice, no imitarás sus caminos. Búscalo, Vaikra, Levítico 18:3. Y eso que ni hemos empezado con lo fuerte. ¿Pinhas murió por otros? Eso no dice la Torá. ¿Dónde sacaron eso? ¿Escuchaste lo que él dijo? Que Pinhas fue tipo de Mesías, porque supuestamente murió por otros. ¿De verdad leyó el texto de la Torá? Pinhas no murió, lo repito, no murió. Hashem le dio pacto de vida, no de muerte. ¿Y por qué? Porque ejecutó contra los pecadores. No fue una víctima, fue un ejecutor de justicia enviado por la Torá. Números 25, 7 al 13 dice claramente que Pinhas detuvo la ira de Hashem matando a dos rebeldes, un líder de Israel y una mujer medianita con la que estaba fornicando. Pinhas actuó conforme a la Torá, no como un cordero inmolado. Ahora, ¿qué hacen los cristianos? ¿Pretenden que los que pecan y mueren son salvadores de la humanidad? ¡Qué absurdo!
Eso es justo lo que la Torá condena. Y lo más irónico, este hombre ignora totalmente lo que ya le explicamos antes, que los sacrificios humanos son abominación. ¿No leyó Devarim 12:31? Porque ellos hacen lo que con sus dioses todo lo que Hashem aborrece. Pues aún a sus hijos y sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Entonces, ¿qué hace él? Suaviza la idolatría, esquiva la Torá y pretende meter la puerta trasera, una doctrina que Hashem ya prohibió desde antes que existiera el cristianismo. Si Pinjas fuera tipo de Jesús, entonces Jesús no debió morir, porque Pinjas no murió. O ahora los cristianos también matan a los justos para detener su propia ira. Cuando alguien dice que el hebreo es solo una forma de cananeo, lo que está haciendo, intencional o no, es destruir la identidad del pueblo de Israel, pervertir la historia y quitarle la autoridad a la Torah de Hashem. Vamos a mirar con la evidencia textual e histórica. Génesis, Bereshit 14:13, dice, Abraham al-Bri ya es llamado hebreo mucho antes que Israel entre a Canaán. ¿Cómo puede el idioma ser cananeo si Abraham ya es ivrí o hebreo antes de Canaán? Absurdo. Deuteronomio 26, te estoy dando cita, Deuteronomio 26, 5 dice, Amarí Oved Avi. La Torah repite que nuestros ancestros venían de Aram, no de Canaán. El idioma ivrit, hebreo, proviene de Eber, ancestro de Abraham, no de Canaán. Midrash Bereshit Rabbah 42:8, para que lo busquen, explica por qué Abraham es llamado ivrí, porque venía del otro lado del río y todos estaban de un lado de idolatría y él del otro de emuná. Entonces, no solo el idioma viene de Ivrí, sino que la identidad completa de Israel se define en oposición a las naciones paganas. Exacto lo opuesto de lo que este señor dice en su video. Esto es lo que ignora el autor de ese video de Indagando. La Torah fue dada en hebreo, punto. No en acadio, no en egipcio, no en cananeo. Decir que el hebreo es cananeo es como decir que la Torah no tiene autoridad propia. Pero Israel no copió a nadie. La Torah no es producto cultural. La palabra eterna de Hashem revelada al pueblo que él escogió. Lo que este tipo hace al reducir el hebreo a un lenguaje común de pueblos paganos es lo mismo que hacen los cristianos y académicos seculares. Desconectar el idioma de la revelación divina para rebajar la Torah al nivel mitos mesopotámicos o narrativas antiguas. La historia de la humanidad no define la verdad. La verdad ya fue dada por Hashem a Israel, no al mundo. Ivrit, hebreo, no es solo un idioma, es un testimonio eterno de la separación entre Israel y las naciones. Y tú que estás escuchando, ¿a quién vas a creer? ¿Al mundo que quiere arrancar tu raíz hebrea? ¿O la Torah que dice claramente no aprenderás a hacer según las abominaciones de esas naciones? Deuteronomio 18:9, referencias. ¿Qué es eso? ¿La Torah es solo una cosmovisión más del Oriente? Que ahora la
que dice que la Torá, misma palabra de Dios, la palabra de Hashem, simplemente refleja una cosmovisión común del Medio Oriente antiguo? ¿Qué intenta? Relacionar la Torá, meterla en la misma bolsa de mitología de Baal, Enuma, Elish, Gilgamesh y los ídolos que la Torá misma destruye. Pero escuchen bien, la Torá no surge del pensamiento humano, sino que es la revelación directa de Hashem con leyes, principios y santidad que van en contra de las prácticas de las naciones. En Vaikra, Levítico 18:3 y Devarim, Deuteronomio 12, versículo 30 al 31, Hashem prohíbe copiar las costumbres de Egipto, Canaán y toda la idolatría. ¿Por qué? Porque son abominaciones, no cosmovisiones alternativas. Y los arquetipos, la Torá no es un hun o psicología mística. No usa símbolos mitológicos para revelarse, sino que desmantela toda idolatría con claridad absoluta. Y aquí va la mejor parte de su contradicción. Él dice de seguir a Jesús, un supuesto judío que supuestamente guarda la Torá, pero si la Torá es solo parte de una cosmovisión pagana, entonces Jesús también era parte de una mitología más. Mira qué contradicción tan absurda. Quiere defender a Jesús como cumplimiento de la Torá, pero al mismo tiempo dice que la Torá refleja una cosmovisión común pagana. Eso no es teología, eso es confusión con adornos académicos. El Tanakh no es parte del panteón babilónico. El Tanakh destruye la idolatría, no la recicla. ¿A quién me asemejaréis que yo le sea igual? Isaías 40, versículo 25. No tendrás dioses delante de mi rostro. Éxodo 20, versículo 3. Yo soy Hashem y fuera de mí no hay Salvador. Isaías, el mismo Isaías 43, versículo 11. Él quiere que todo sea simbólico, fluido y mitológico, pero la Torá es clara, exclusiva, eterna y verdadera. Aquí vamos con otra táctica evasiva del video. Ahora dice que muchas prácticas de la Torá son copias de culturas como Egipto o Canaán, como si la circuncisión y los sacrificios o el templo fueran simplemente reciclajes. ¿Y cuál es su excusa? Que si otras culturas ya hacían esas cosas, entonces no se puede criticar al cristianismo por mezclar paganismo. Obviamente es un falso argumento. La Torá no toma lo pagano y lo adapta. La Torá separa lo santo de lo impuro. El hecho de que otras culturas practican sacrificios o tuvieran templos no significa que la Torá los imitó. Todo lo contrario. Hashem entregó su Torá para destruir la idolatría y establecer un sistema total santo, diferente y exclusivo para Israel. Lo que hacían las naciones era abominación y la Torá no adapta abominaciones, las aniquila. Además, esto no justifica el sincretismo cristiano. El cristianismo no recibió la Torá, sino que tomó elementos greco-romanos y los mezcló con mitología y herejía. Hombre, Dios, animal, sacrificios humanos, vino como sangre y salvación mágica. Decir que como otros los hacían, no hay problema en hacerlo, es como decir que el becerro de oro estaba bien porque en Egipto también adoraban vacas. La Torá vino a erradicar eso, no copiarlo. Aquí viene otra jugada vieja y gastada. ¿Tú crees que en tu interpretación yo no y yo en la mía? Dice él, como si la verdad fuera algo subjetivo o relativo. ¿En serio? ¿Así pretende justificar una religión que viola la Torá de principio a fin?
Vamos a poner las cosas en orden. En el judaísmo no se interpreta cualquier cosa como uno quiere. Hay un sistema de transmisión, reglas hermenéuticas y un marco basado en la revelación directa de Hashem a todo Israel en el Sinaí. Nadie tiene permiso de reinterpretar eso con invenciones paganas. Este intento de suavizar todo en nombre de la libertad de interpretación es una forma cobarde de esquivar la verdad. Porque cuando se les muestran los errores, las contradicciones, la idolatría y las mentiras del libro cristiano, lo único que les queda es decir, esa es tu interpretación. Pero no, esto no es una opinión mía, es lo que la Torah dice textualmente. Hashem no es hombre. Números 23:19, no tendrás otros dioses sobre mi rostro. Éxodos 20, no hay otro fuera de mí. Isaías 45:5, no es interpretación, es revelación. Es que así que no vengas con eso de cada quien con su interpretación cuando tú estás siguiendo a un ídolo ejecutado por Roma y yo estoy citando la palabra eterna del único Dios vivo. Esa frase de tu interpretación es la excusa de los que ya perdieron el debate y lo saben, porque aquí no hay dos verdades, o estás con Hashem o estás con la idolatría. Aquí viene otro intento desesperado. Ahora trata de justificar las contradicciones del cristianismo diciendo que en el judaísmo también hay desacuerdos entre rabinos. ¿Qué forma más descarada de evitar la verdad? Pero una cosa es el desacuerdo dentro de los límites de la Torah y las reglas de interpretación halájica. Y otra muy distinta es tener más de 3,000 denominaciones cristianas, cada una con doctrinas opuestas y todas afirmando tener la verdad mientras se contradicen entre sí. En el judaísmo no hay idolatría. En cambio, el cristianismo mezcla ideas paganas y llama a Dios un hombre. Lo adoran como un cordero, un animal, rey, novio, hijo, y lo hacen un ídolo sangriento. ¿Y quieren hablar de contradicciones? Unos lo llaman Jesús, Yahshua, Yahahua. Unos creen en el rapto, otros no. Unos dicen que vino a morir, otros que vino a reinar, otros que fue un cordero animal, manso, y otros lo esperan como león rugiente, otro animal. ¿En serio quieren hablar de contradicciones? La Torah es clara. Dios no es hombre y mienta. Números 23:19. No tendrás dioses sobre mi rostro. Éxodo 23. No hay contradicción entre los jajamín o los sabios en eso. Lo que hay es fidelidad a Hashem, que no comparte su gloria con nadie. Y eso los cristianos nunca lo entendieron. ¿Y sabes por qué no lo entienden? Porque no estudian desde la Torah. Empiezan desde su libro griego, lo leen hacia atrás, al revés, y tratan de justificar lo injustificable. No hay contradicción aquí. Lo que hay es idolatría. La Torah ya dejó claro cómo termina eso. Otra vez lo ignoró. Mira lo grave de lo que hace este señor. Intenta justificar la idea cristiana de que Jesús fue un sacrificio como la vaca roja, pero ni siquiera menciona lo que la Torah dice sobre la para aduma. Así que vamos a recordárselo nosotros con claridad. La vaca roja no es sacrificio de expiación, no se ofrece en el altar, no se quema dentro del templo y no tiene que ver con perdón de pecados. Es un rito de purificación por contacto con un muerto, punto. Números 19 lo dice bien claro, es para quitar tumat met, impureza por muerte. ¿Y cómo se hacía? Se ofrecía fuera del campo, lo hacía el Cohen Gadol del templo. No había confesión de pecados. Nadie moría por nadie. Ahora dime tú, ¿en qué parte de ese ritual calza Jesús?
Él no fue una vaca, no purificó a nadie, no era Cohen, era un ser humano crucificado por los romanos. Encima de eso, según el libro cristiano, su madre ni se purificó después del parto. O sea, violaron la Torá desde el nacimiento hasta la muerte. Y quieren comparar eso con la pureza del ritual de la Paradumá. Es una falta de respeto a la Torá. Eso no es opinión. Eso es lo que dice Hashem en su palabra. Y peor aún, si llamas a eso sacrificio humano por expiación, te estás metiendo en lo que el propio Hashem, el Dios de Israel, llama abominación. Que dice, no harás pasar a tu hijo por fuego, eso aborrece Hashem. Deuteronomio 12:31. Dios aborrece sacrificios humanos. Entonces, no me vengas con comparaciones torcidas. Jesús no fue un sacrificio, no fue purificación, fue idolatría y lo sigue siendo. Ahora que escuchamos que la muerte de Miriam está conectada con la Paradumá, la vaca roja, y que su muerte fue para expiar pecados, ¿de verdad estamos leyendo el Tanakh o una novela pagana? En Números 20, versículo 1, simplemente se dice que Miriam murió y fue sepultada. No hay mención alguna de expiación ni de que su muerte sustituyó a nadie. Y la Paradumá, o la vaca roja, el ritual aparece más de 10 capítulos antes de Números 19, capítulo 19, y no tiene absolutamente nada que ver con Miriam. La vaca roja no es expiación por pecados, es para purificación ritual, como mencioné antes y expliqué claro, por contacto con un cadáver. El problema es que ellos no entienden la diferencia entre capará y tzahara. Jesús no fue ni una cosa ni la otra. Y si eso no fue suficiente, el Midrash que ellos malinterpretan no dice que Miriam murió para redimir a nadie. Lo que enseña es que incluso personas justas mueren por el decreto general de mortalidad, no para salvar a otros como sacrificio humano. Y no olvidemos, ella murió porque ella era anciana. Ahora, ¿todo el que muere es un sacrificio redentor? ¿Dónde está eso en el Tanakh? Hashem nunca dice que alguien puede morir por los pecados de otro. Al contrario, la palabra lo dice, el alma que peca, esa morirá. Ezequiel 18. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ignoran el texto, fuerzan una conexión mística sin base bíblica y empujan un modelo de salvación que la Torá aborrece. Muerte de un inocente por los culpables. Que quede claro, Miriam fue una profetisa honrada, no una víctima de idolatría griega. ¿Qué es realmente el Mashiach según el Tanakh? Ahora el Mashiach no tiene que cumplir todo, o lo hace espiritualmente, o lo hará más adelante. Vamos, por favor, maduren, estudien. Aquí el autor del video sigue jugando con conceptos que ni él puede sostener. Ignora por completo lo que el Tanakh dice literalmente y empieza a inventar un Mesías a su gusto. Se agarra de frases vagas como la idea del Mesías ha evolucionado. Pero no es así. La palabra de Hashem no evoluciona según los caprichos de teología griegas del primer siglo. En el Tanakh, el Mashiach es un descendiente físico de David Hamelech. Segunda de Samuel 7:12 al 16, búscalo. Reina sobre Israel como rey humano, no como Dios. Busca Isaías 11. Trae paz mundial, no guerras, persecuciones, no cruzadas ni inquisiciones. Reconstruye el Beit HaMikdash, no muere fuera de él como un sacrificio pagano. Y lo más importante, toda la humanidad reconoce a Hashem
como uno y único. No hay una figura híbrida, animal, Dios, hombre, mitad todo eso, y mitad también redentor. Y no, Jesús no cumplió nada de eso. No es rey, no reina, no trajo paz, no reunió a los exiliados, no construyó el templo, no fue aceptado por el pueblo judío como Mesías, nada. Entonces, ¿cómo pretende este video justificarlo? El video de él con Midrash. Pero escúchame bien. Los Midrashim no son profecía, ni reescriben la Torá. Muchos de esos Midrashim fueron escritos siglos después de la muerte de Jesús y ninguno de los rabinos escribieron esos Midrashim que creían en el tal Jesús. Ninguno. Usar un Midrash escrito por rabinos judíos que rechazaban a Jesús para justificar a Jesús es como usar el Talmud para decir que cree en Buda. Además, el autor ignora contexto, intención y cronología. Toma frases sueltas de Midrashim sin entender que muchos hablan en lenguaje alegórico. Usan figuras simbólicas de sufrimiento como representación del pueblo Israel. Y nunca presenta a un hombre Dios como redentor literal. Aquí no hay confusión. El Mesías verdadero está claramente definido en el Tanakh. Y por si acaso, si les olvida, repito, el Tanakh vino primero. El Tanakh vino primero. ¡Ah! De verdad. Todo lo que vino después, evangelios, teologías, concilios, reinterpretaciones, son un intento desesperado de acoplar a Jesús a un molde que jamás llenó. Y como no la llena, lo rompen y lo rehacen y lo espiritualizan y le agregan otra venida y otra y otra. Pero no funciona porque la verdad de Hashem no se dobla. Ahora sí que lo escuchamos todo. El Señor del indagando, intenta justificar la idolatría del cristianismo diciendo que los israelitas también cometieron errores en el pasado. O sea, como hubo desobediencia en Israel, entonces no se puede criticar que ustedes adoren a un hombre, dios, animal romano. ¿Perdón? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y qué dice la Torá? Que cuando Israel cayó en idolatría, Hashem envió profetas para reprenderlos. No para justificar que, como ya lo hicieron una vez, entonces se puede seguir haciendo. Ese argumento es como decir, como Israel adoró el becerro de oro, ahora todos podemos hacerlo. Es ridículo. ¿De verdad ese es el nivel de pensamiento? La Torá no valida el error, lo confronta. Y no importa cuántos errores haya cometido Israel, eso no le da licencia a ustedes para seguir violando el mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos sobre mi rostro. Éxodo 20, versículo 3. La idolatría nunca se volvió kosher solo porque otros lo practicaron. Y vamos un poquito más. Usa la lógica un poco aquí. Los cristianos no solo repiten los errores del pasado, lo hacen fundamento. Crearon una religión entera con rituales y teología basada en un hombre Dios animal crucificado que según ellos salva con su sangre. Eso no es una caída ocasional de Israel. Eso es repetir el mismo pecado con más fuerza y encima justificarlo. Así que no podemos escudarte en los pecados pasados de Israel para seguir con tu herejía presente. El hecho de que Israel cayó en el pasado es justamente una advertencia de lo que no se debe hacer. Y hoy lo estás repitiendo peor, con justificación incluida. Aquí el autor trata
de convencernos que Jesús murió como la vaca roja. ¿Perdón? ¿Jesús es la paraduma ahora? ¿Eso dice la Torá? Claro que no. Vamos a los hechos. La vaca roja en Números 19 no era sacrificio de expiación. Ya yo dejé eso claro muchas veces. Bueno, no yo. La Torá lo deja claro. Era un rito de purificación de impureza por contacto con muertos. Eso lo dice claro, Números 19. No tiene nada que ver con perdón de pecados. Números 19. No se hacía en el altar, no se ofrecía por un pecado. No, encima contaminaba ritualmente al que la preparaba. Números 19. ¿Eso quieren aplicar a su Salvador? ¿Que su muerte contaminó? El autor ignora completamente que Jesús, según su propio texto, no era Cohen, no fue ofrecido en el templo, no fue quemado como conforme a la Torá, ni siquiera lo sacrificaron los Cohenim. Fue una ejecución romana. ¿Eso lo llama cumplir la Torá? Y ahora viene lo más grave. Jesús, según ellos, murió por otros. Eso ya es sacrificio humano y la Torá lo prohíbe claramente. Deuteronomio 12:31, Jeremías 7:31. Hashem aborrece el sacrificio humano. No hay un solo versículo que diga que alguien puede morir por los pecados de otros. Entonces, ¿en serio creen? ¿Usan la vaca roja como figura para justificar la cruz? Eso es manipulación. La Torá no lo dice. Los profetas no lo dicen. Y la lógica tampoco lo permite. El autor intenta otra vez conectar a Isaac ahora con Jesús. Isaac es tipo del Mesías, dice. Y por supuesto su Mesías es Jesús. Pero aquí viene la verdad. Isaac no murió. Y Jesús no fue aceptado como Corban en ningún altar. Génesis 22 es prueba de que Hashem no quiere sacrificios humanos. Es obvio. La prueba, en el momento crítico, Hashem lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. El mensaje quedó claro. Hashem abomina el sacrificio humano. No hay forma de torcerlo. Pero los cristianos vienen y dicen, no, sí murió, pero en figura. Sí fue ofrecido, pero en tipo. No. Isaac bajó vivo. Y no había sacrificio por pecados como sea. El carnero fue sacrificado en lugar como corban animal. Y fue conforme a la Torá. Jesús no fue un animal. Jesús no fue corban. Jesús no fue entregado por un Cohen. Jesús fue asesinado por gentiles. Y si alguien dice que Hashem sí aceptó a Jesús como cordero, está diciendo que Hashem contradijo su palabra, su propia Torá. Y eso es blasfemia. Y eso solo ocurre cuando uno ya ha torcido todo para que encaje su idolatría. Génesis 22 destruye la idea de un Mesías que muere por tus pecados. Isaac no murió y Hashem nunca cambió opinión respecto a sacrificios humanos. Nunca. Vamos a dejar esto bien claro, con la autoridad del Tanakh, no opiniones ni emociones. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo sobre él será, y la maldad del impío sobre él será. ¿Lo leíste? Ezequiel 18:20. Cada uno carga su propio pecado. No dice un hombre será enviado para morir por todos. Ni vendrá un redentor humano que observará tu culpa.
Eso no es Torah. Eso es mitología griega, cristiana, pagana. Eso está claro. ¿Quieres salvarte? Haz teshuvah, arrepiéntete. No necesitas sangre. No necesitas un falso Mesías clavado. Necesitas arrepentimiento, justicia y obediencia a Hashem. Así que, pon atención. Si te enseñaron que Jesús murió por ti, estás siguiendo una mentira anti-Torah contra la palabra de Hashem. Una abominación vestida de redención. Una falsedad que contradice todo el mensaje profético del Tanakh, las escrituras hebreas. Y si fuera poco, Isaías capítulo 1 y Salmos 51 lo confirman. Hashem no desea sacrificios sin obediencia. No acepta korban de un humano. Ahora, nadie puede morir por tus pecados. Eso está claro. Hashem es justo, no injusto. Y lo que los cristianos enseñan es una completa perversión del Dios de Israel. Vamos a quitarles su excusa favorita. Vamos un momentito, vamos a pensar aquí un poco. Supongamos solo por un momento. Que Jesús no se parece a Prometeo, ni a Mitra, ni a Asclepio, esos dioses griegos, romanos. Nada de mitología, nada de Grecia, nada de Roma, solo un judío que murió en una cruz. Ahora pregunto, ¿y eso cambia algo? No. El problema no es si Jesús se parece a dioses paganos. El problema es que le rinden culto, lo adoran y lo hacen salvador. Le oran, lo divinizan. Y eso, incluso si fuera el único personaje en la historia, ya es idolatría pura. Éxodo 20, versículo 3 lo dice claro. No tendrás dioses sobre mi rostro. Isaías 45, 5. Yo soy Hashem y no hay otro fuera de mí. No hay Dios. Deuteronomios 4:16 dice, no se corrompan haciendo figura de hombre o mujer. Búscalo. Jesús fue un hombre, nació, comió, lloró, sangró, murió. Y tú lo adoras como si fuera Dios. Eso es idolatría, sencillo. Con o sin mitología. Aunque fuera el único personaje inventado en la historia. Aunque nunca hubiera existido Mitra ni Prometeo, aunque todo lo de Grecia fuera borrado, adorar un hombre, llamarlo Redentor, Rey Eterno y llamarlo Hijo de Dios, así como le quieren poner, es idolatría, es sencillo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Torah. Y encima de eso, no construyó el Beit HaMikdash, no trajo redención, no reunió a los exiliados, no hizo que el mundo conociera a Hashem, no reinó desde Jerusalén. ¿Y eso es Mesías? ¿Y eso es Dios? ¿Y eso es salvación? Entonces, ¿cuál es tu excusa ahora? Porque hasta quitando la mitología, Jesús sigue siendo idolatría. Después de tantos minutos, tanta vuelta y tanto intento por justificar lo injustificable, llegamos al punto final. Él mismo dijo que hay que ser coherente. Coherente es decir que el Tanakh vino primero, no el libro cristiano. Coherente es no aceptar cosas que Hashem nunca ordenó. Coherente es entender que un hombre crucificado por romanos no puede ser Mesías, ni una vaca, ni un redentor. Porque si tú todavía crees que un hombre puede cargar tus pecados, que su sangre te limpia y que se puede adorar a alguien junto a Dios, entonces tú no crees en el Tanakh, tú crees en otro evangelio, en otro Dios.
y en otra religión. El Tanakh dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y eso aplica perfectamente a esta idolatría griega disfrazada de hebreo. Y no estoy aquí para endulzar el oído. Estoy aquí para gritar como dice el profeta. Grita a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como shofar y muestra a mi pueblo su transgresión. Isaías 58, versículo 1. Y así lo hicimos. Uno por uno, verso por verso, midrash por midrash. Expusimos el error. Ahora depende de ti. ¿Seguirás en lo falso o harás teshuvah, arrepentirte, y regresarás al Dios único de Israel?